Estudiemos juntos el libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y hoy día entramos al capítulo 42. Capítulo que nos va a narrar la visita de los hermanos de José a la tierra de Egipto. Va a haber el encuentro esperado. Un encuentro que va a ocurrir 20 años después de que estos, los hermanos de José, lo vendieran a Egipto, lo vendieran a los ismaelitas, a los madianitas o a los medanitas, para que él fuera y trabajara como esclavo de Potifar. Ustedes recordarán ya toda esa narrativa, hoy día se va a dar el encuentro esperado. Recordemos que José ya dejó el tiempo de servirle a Potifar, de trabajar en la prisión y estar preso ahí, sino ahora es la mano derecha del faraón. Ahora él tiene prácticamente la misma autoridad del faraón. No hay nadie más alto en rango que José en este momento, solamente el faraón. Así que José ha podido administrar correctamente en estos 7 años de abundancia todos los ingresos y todos los impuestos que los egipcios están pagando a la nación egipcia en este momento. José ha aprendido todas estas lecciones gracias a Dios y gracias a los tiempos difíciles que él ha vivido. Recordemos que toda esta administración que José está manejando excelentemente lo hace por la sabiduría de Dios por un lado, pero también por la preparación que Dios le ha dado por medio de tiempos difíciles en la escuela de la vida, como se diría. Gracias a esta escuela de la vida que Dios ha permitido en la vida de José, José puede ser un gran administrador en estos momentos. Así que el texto donde nos encontramos es un texto en el cual ya han transcurrido los 7 años de abundancia. Ya ha habido prosperidad abundante en la tierra en general, pero ahora vienen los 7 años de hambruna. Y los 7 años de hambruna no solo le van a pegar a la nación egipcia, sino a la tierra de Canaán en general. Recordemos que los que viven en la tierra de Canaán son Jacob y los hermanos de José. Por lo tanto, a ellos les va a pegar la hambruna. Y esta hambruna va a ser algo bueno para con Jacob y su familia. Va a llevarlos a Egipto. Y en Egipto se va a dar el encuentro esperado. Así que vamos a ver cómo reacciona José, cómo reaccionan los hermanos y qué sucede en toda la narrativa del capítulo 42. Dicho esto, vamos a entrar al capítulo para ver qué es lo que Moisés, el autor de Génesis, nos sigue narrando. Leamos el versículo 1. Dice lo siguiente: Cuando Jacob vio que en Egipto había alimentos, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Dijo además: ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren alimentos para nosotros, para que no muramos, sino que sigamos con vida. Acá Jacob le llama la atención a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya se han enterado que hay provisión, hay alimento en la tierra de Egipto. Y Jacob no entiende por qué los hermanos de José, por qué sus hijos, se están mirando entre ellos. Es como que no toman acción. Es como que, bueno, sabemos que hay comida en Egipto, acá nos estamos muriendo de hambre, pero mejor hay que quedarnos aquí, ¿no? No hagamos nada. Y Jacob no entiende por qué sus hijos están pensando eso, se están mirando. Así que les llama la atención y los envía a Egipto. Ahora, tenemos que aclarar algo, y algo que vamos a ver en toda la narrativa del capítulo. Los hermanos de José se están viendo de esa manera porque ellos recuerdan que durante todos estos años que han pasado, su conciencia les ha ido remordiendo con respecto a la venta de su hermano. Los hermanos de José saben lo que ellos hicieron y lo recuerdan hasta el día de hoy, 20 años después. Por lo tanto, cuando ellos escuchan Egipto, inmediatamente les viene a la mente José. Por eso es que ellos no quieren ir a Egipto, porque su conciencia les está remordiendo completamente su interior. Pero no hay otra, se mueren de hambre. Y acá quiero marcar un principio importante, que aunque yo me pongo a pensar, los hermanos de José y Jacob en cierto sentido no tendrían cómo saberlo, los hermanos de José y Jacob debieron haber previsto en los tiempos de abundancia que quizás iban a venir tiempos de hambruna. Generalmente nosotros no pensamos eso y yo creo que es un buen principio para meditar esta mañana. Sí, es verdad, hubieron 7 años de abundancia y ahora vienen 7 años de hambre. Es verdad que esta es una familia, no es una nación como tal. Es una familia abundante que se va a convertir en una nación, pero no es una nación como Egipto. Siendo una nación como Egipto, tú puedes cobrar impuestos y puedes almacenar en el tiempo de abundancia para el tiempo de hambruna. Con una familia es más difícil hacer eso. Pero de todas maneras hay una lección para nosotros esta mañana, y es la siguiente: no desperdicies, no derroches los tiempos o en los tiempos de abundancia tu dinero, tus bienes.
sino ten sabiduría y acumula y en cierto sentido guarda, como se diría acá en Perú, pan para mayo. O sea, prevente de los tiempos de necesidad, prevente de los tiempos que quizás haya hambruna. Hay un proverbio, en el proverbio 30, si no me equivoco es el versículo 25, donde se nos dice que las hormigas preparan su alimento en verano para poder llevar bien el invierno. Igual debería ser un principio para nosotros. Eso es algo que yo personalmente estoy aprendiendo en mi vida. Trato de ser lo mejor posible, un administrador en mi hogar, pero a veces derrocho dinero. A veces puede ser que, y eso lo converso a veces con mi esposa, que considero que no deberíamos haber gastado dinero en esto porque no era necesario en este momento o porque tendríamos que, en cierto sentido, pensar de que quizás el día de mañana va a haber necesidad. Y eso nos ayuda a poder ser buenos administradores en nuestra casa. Y yo creo que eso es una lección para todos nosotros. Hay sabiduría en preparar alimento el verano para sobrevivir en el invierno. Así que yo creo que Jacob y su familia quizás hubieran podido soportar mejor el tiempo de hambruna si ellos hubieran podido acumular, almacenar, prever en estos 7 años de abundancia que capaz va a venir un tiempo de hambruna. Porque igual podría pasar en tu vida. Quizás hoy tienes muy buena economía. Eso no lo sabes que va a pasar el día de mañana. Así que seamos sabios y aprendamos de las hormigas. Las hormigas acumulan para sobrevivir en invierno. Igual seamos nosotros. Eso no significa que tú tienes que, en cierto sentido, desear crecer en riquezas y tenerlas almacenadas, porque esa no es la idea. Ahí no hay sabiduría, ahí hay solamente egoísmo, hay simplemente deseo de bienestar propio nada más. Pero lo que estoy diciendo es, sí, usa las cosas necesarias que tú tienes que usar, puedes recrearte, puedes usar tu dinero de una manera recreativa, pero siempre ten presente de que los tiempos de prosperidad se pueden acabar en algún momento. Y acumula y preserva dinero para el tiempo futuro. Es una lección muy importante que tenemos que poner en práctica, porque a veces las cosas cambian, ¿no? Yo me pongo a pensar en mis hermanos venezolanos. Ha habido momentos en su país donde han sido momentos muy prósperos, pero han habido otros momentos donde han sido momentos muy difíciles y ellos han tenido que salir del país. Eso nos podría pasar a los peruanos y a cualquier persona en el mundo. Nadie tiene comprada la seguridad. Por lo tanto, debemos ser sabios en cómo administrar nuestro dinero. Así que dicho esto, los hermanos de José van a visitar Egipto. Y en la visita a Egipto, Dios va a usar mucho el encuentro con José para en buena cuenta llevarlos al arrepentimiento. Y yo creo que una de las cosas que vamos a ver claramente en este capítulo es que no confesar tu pecado, tener una mentira guardada, un pecado guardado, te va a carcomer y te va a hacer tanto daño que va a crear traumas en otros, pero también traumas en ti. Y en este capítulo vamos a ver el peligro y el daño que hace en nuestra vida no confesar nuestros pecados. Y eso lo vamos a ver claramente en los hermanos de José. Así que sigamos leyendo porque me quedé en estos versículos un montón de rato y veamos el versículo 3 en adelante. Los 10 hermanos de José se dirigieron a Egipto para comprar trigo, pero Jacob no envió con ellos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no vaya a pasarle algo malo. Como había hambre en la tierra de Canaán, entre los que iban a comprar llegaron los hijos de Israel. José era el que mandaba en el país y quien le vendía a toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron ante él de cara al suelo. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como que no los conocía y en tono áspero les dijo, ¿y ustedes de dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces José recordó los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos le respondieron, de ninguna manera, Señor nuestro, estos siervos tuyos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un buen hombre, somos gente honrada y nunca hemos sido espías. Pero José les dijo, no, sino que han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos respondieron, nosotros tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un buen hombre de la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José les dijo, tal como les dije, ustedes son espías y con esto van a ser puestos a prueba. Les juro por la vida del faraón que no van a salir de aquí hasta que su hermano menor venga acá. Envíen a uno de ustedes a que traiga a su hermano, pero ustedes se quedarán presos.
vamos a ver si ustedes dicen la verdad. Y si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Y José los puso a todos en la cárcel durante 3 días. Bueno, acá hay un montón de cosas que nosotros podríamos rescatar y explicar. Lo primero está, y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos, que José se está comunicando con ellos por medio de un intérprete. José no está hablando hebreo, José está hablando el idioma egipcio. Así que está hablando con sus hermanos, que sus hermanos no saben que es José, con un traductor. Eso es lo primero. José, cuando ve que sus hermanos se postran ante él, recuerda lo que sucedió y lo que él soñó en el capítulo 37. Ustedes se acordarán que él tuvo 2 sueños, que las espigas se inclinaban ante él como una espiga que estaba de pie, y también que ante él se inclinaban 11 estrellas, el sol y la luna. En cierto sentido, estos sueños se están cumpliendo en este momento. No en su totalidad, porque Jacob y su familia todavía no están ahí, pero sus 10 hermanos se están inclinando delante de José. Y José recuerda lo que Dios le había mostrado hace 20 años atrás, porque han pasado 13 años que él estuvo en esclavitud y 7 años de abundancia. Así que hace 20 años que José tuvo estos sueños, o un poco más quizás, y ahora todo esto está viniendo a su mente. Alguien podría preguntarse, Horacio, ¿y por qué José los trata así? Bueno, alguien podría responder, con justa razón, porque estos desgraciados lo vendieron. Y José, entiendan esto, metámonos en la mente de José, pongámonos en sus sandalias. José ha pasado 20 años viendo a Dios obrar en su vida a través de sufrimientos y ahora cómo Dios lo ha prosperado. Pero recuerden esto, José en su mente sigue teniendo a sus hermanos como aquellos hombres malvados que lo terminaron vendiendo por envidia. Por lo tanto, José no sabe si sus hermanos han cambiado en estos 20 años. José no sabe si sus hermanos se han arrepentido. Él en cierto sentido está probando a sus hermanos a ver si realmente han cambiado. Y José prácticamente los está atacando como espías a ellos, desde el primer momento. Quieren ver sus intenciones. La tradición judía nos dice que José los ataca de espías porque los hermanos, carcomidos por la conciencia, llegan a Egipto, pero los primeros días que ellos pasan en Egipto se ponen a buscar a José, porque quieren en buena cuenta comprarlo, porque saben que es un esclavo y traerlo de vuelta a casa, porque sus conciencias está que le revuelve el intestino. Pero como no lo logran encontrar, ya encontrándose con José, José les dice, ¿por qué no vinieron inmediatamente aquí? Porque han estado dando vueltas en Egipto constantemente. Y ellos no quieren contar lo que han hecho con su hermano. Por lo tanto, José los ataca de espías. Y ellos en cierto sentido le dicen, no, nosotros éramos 12, pero uno ya no está, uno está muerto. Le están mintiendo. Pero con eso están recordando lo que ha pasado. Y José los está atacando porque quiere ver si realmente hay arrepentimiento o no. José no les tiene cólera. Podríamos decir que José los ha perdonado, pero José los está probando. Porque José no sabe si su hermano Benjamín también está siendo tratado igual. No sabe si la condición de su papá. Él no sabe nada de esto. Han pasado 20 años. Por lo tanto, él está utilizando cosas así para ver si sus hermanos se han arrepentido o no. Por lo tanto, él quiere saber si Benjamín está bien. Recuerden que Benjamín es su hermano directo. Así que quiere que sí o sí lo traigan de vuelta. Él no sabe que su papá ha quedado traumado por culpa del pecado de sus hermanos y ahora no quiere soltar a Benjamín porque tiene un trauma. Un trauma que nace por culpa del pecado. Y acá podríamos agregar una aplicación chiquita para nosotros. Nuestras mentiras no solamente nos hacen daño a nosotros, sino le hacen daño a otros también. Jacob ha quedado traumado con el tema de la muerte de José por la culpa del pecado de sus hijos, por la mentira de sus hijos. El pecado, la mentira, no solamente te hace daño a ti. Los hermanos están con toda la conciencia que les hace daño durante 20 años, sino también su padre. Por lo tanto, cuando tú dejas de confesarle al Señor tus pecados y de ser sincero con los demás y de confesar tus mentiras, arrepentirte de ellas, no solamente te haces daño tú, sino también le estás haciendo daño a los demás, a los que están siendo engañados por tu mentira. Así que es importante recordar eso y dar un giro de 180 grados y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque nuestros pecados no solamente nos traen consecuencias hacia nosotros, sino también hacia los demás. Así que José los termina metiendo presos, a cada uno de ellos. Los mete presos por 3 días y luego los va a soltar a 9 de ellos para enviarlos de vuelta a la casa de su padre. Vamos a leer los siguientes versículos. Versículo 18. Al tercer día les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel donde ahora están.
y ustedes vayan y lleven alimento a su casa para mitigar el hambre. Pero tráiganme a su hermano menor para probar sus palabras y no morirán. Y ellos lo hicieron así, pero se decían el uno al otro: realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogamos y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén les respondió y dijo: ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso, y ahora también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque entre ellos había un intérprete. Y José se apartó de ellos y lloró. Después volvió para hablar con ellos, y de entre ellos tomó a Simeón y ante sus ojos lo aprisionó. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, que se les devolvieran a cada uno su dinero, poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino, y así se hizo con ellos. ¿Se dan cuenta? Los hermanos de José empiezan a discutir entre ellos luego de que son soltados, luego de estos 3 días de prisión, y se empiezan a atacar entre ellos. Y se empiezan a atacar con respecto a algo que pasó 20 años atrás. ¿Por qué recuerdan algo de 20 años atrás? Porque estos 20 años ellos no han podido vivir tranquilos. Y es la misma situación en la que nos vamos a encontrar cada uno de nosotros si no confesamos nuestros pecados y no nos arrepentimos de ellos. El pecado de estos hombres los ha carcomido durante 20 años. Y eso puede estar pasando contigo, puede estar pasando conmigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y confesar nuestros pecados los unos a los otros. Si hay alguien que tú le has hecho daño, si hay alguien que tú le has mentido, si hay alguien que tú le has robado, si hay alguien que tú les has hecho daño, pedirle perdón y confesar tu pecado. Primeramente a Dios, pero también al prójimo al cual tú has dañado. Este pecado los ha carcomido durante 20 años. Si tú piensas que el pecado oculto en tu vida no te va a carcomer, te estás engañando. Quizás, y ya tú lo puedes estar viendo, te está carcomiendo. Lo primero que tienes que hacer es esto: pedirle perdón al Señor. El Señor no te va a rechazar. El Señor no te va a negar el perdón. Lo que Él quiere es que tú te vengas a Él y te arrepientas. A veces cuando fallamos, a veces cuando pecamos, pensamos: ay, ya pequé, ¿cómo me voy a acercar a Dios si he pecado, si he fallado, si he robado, he mentido, etcétera, etcétera? Y es una idea que el enemigo pone en nuestra cabeza, porque la palabra de Dios nos dice que confesemos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que quiere el Señor es que simplemente te arrepientas y le pidas perdón. Ya está. Te caíste, te levantas. El justo se cae 7 veces, pero las 7 veces se levanta. Por lo tanto, si hoy estás en una situación como la de los hermanos de José, arrepiéntete de una vez. Este pecado, esta mentira, esto oculto en tu vida te va a ir carcomiendo en el transcurso de los años. Lo ha hecho en la vida de los hermanos de José y lo va a hacer en la tuya. Cuando la salida es tan fácil, pedir perdón, y se acabó. Y si le has hecho daño a otro hermano en la fe, qué bonito es saber que puedes pedirle perdón y que el pueblo de Dios reconoce que es pecador y que nos equivocamos y podemos pedir perdón con una libertad que el mundo no lo puede hacer. Porque el mundo generalmente se cree lo máximo y que no falla. Nosotros, el pueblo de Dios, sabemos que somos pecadores y que tenemos falla. Por lo tanto, pedir perdón debería ser algo natural dentro del pueblo de Dios, porque nos equivocamos. Así que yo te animo el día de hoy, si tú estás en esa misma situación que los hermanos de José, dar un giro de 180 grados, pedirle perdón al Señor y restaurar tu comunión con aquel que le has hecho daño, que le has mentido, que le has robado, etcétera, etcétera. Hazlo, porque esto no va a traer nada bueno en tu vida, sino te va a hacer cada día más daño y te va a carcomer, como lo está haciendo en la familia de José. Veamos ahora, porque José llora, si se dan cuenta. José entiende, hay un traductor, pero él sabe lo que los hermanos están hablando. Y cuando él ve que los hermanos están con el remordimiento, peleándose por el tema de José, ¿qué hace José? José se pone a llorar, porque José le ha dolido muchísimo lo que él vio en sus hermanos. Estos 20 años también han sido 20 años donde él ha recordado lo que sus hermanos le hicieron. Ha visto a Dios glorificarse en toda la situación, que lo que ellos planearon para mal, Dios lo ha transformado para bien. Pero eso no quita el dolor que él sintió. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el pecado que tú ocultas, el pecado que tú le haces a otros, no solamente te daña a ti, sino también daña a otros. Jacob ha quedado traumado, José ha quedado con mucho dolor, todo por culpa del pecado. Este es un capítulo que nos muestra claramente el daño que el pecado hace en nosotros y en el ser humano y en nuestro prójimo. Así que librémonos de ese peso de una vez y pidámosle perdón al Señor y a nuestro hermano o a nuestro prójimo. Yo los animo a eso esta mañana. Esa es la lección que gira en torno a ese capítulo nada más. Así que vamos a seguir leyendo qué pasa cuando ellos regresan a casa. Versículo 26.
Dice, ellos echaron el trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero cuando uno de ellos abrió su saco en el mesón para dar de comer a su asno, vio que su dinero estaba en la boca de su saco. Entonces le dijo a sus hermanos, ¡me devolvieron mi dinero! ¡Miren, está aquí en mi saco! El corazón se les salía y espantados se decían el uno al otro, ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? Cuando llegaron a la tierra de Canaán, le contaron a Jacob su padre todo lo que les había sucedido. Le dijeron, ese hombre, el señor del país, nos habló en tono muy áspero y nos trató como espías del país. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, nunca hemos sido espías. Somos 2 hermanos hijos de nuestro padre y uno ya no vive, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces ese hombre, el señor del país, nos dijo, con esto voy a saber si ustedes son gente honrada. Dejen conmigo a uno de sus hermanos, tomen alimento para el hambre de sus casas y vayan a traerme a su hermano menor. Así sabré que ustedes son espías, si no, gente honrada. Entonces les devolveré a su hermano y ustedes podrán hacer negocios en el país. Al momento de vaciar sus sacos, resultó que en el saco de cada uno de ellos estaba la bolsa con su dinero. Cuando ellos y su padre vieron las bolsas con su dinero, sintieron mucho miedo. Pero su padre Jacob les dijo, ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco. ¿Y ahora van a llevarse a Benjamín? Todo esto va en contra de mí. Entonces Rubén habló con su padre y le dijo, si no te devuelvo a Benjamín, puedes matar a mis 2 hijos. Pon a Benjamín en mis manos y yo te lo devolveré. Y Jacob dijo, mi hijo no irá con ustedes. Su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Si le pasara algo malo en el camino que van a tomar, harán que mis canas bajen al sepulcro con gran pesar. El capítulo termina de una manera muy turbia, muy gris, muy trágica. Pero toda esta tragedia, toda esta culpa, todo este miedo que surge en esta familia es por culpa del pecado. Porque imagínense ustedes, se encuentran dinero o ven que el faraón o el rey de Egipto les ha devuelto dinero. Lo primero que debería surgir es, uy, se equivocaron, hay que volver y devolver el dinero nada más. Pero ellos no lo ven así, porque ellos inmediatamente sienten miedo. Porque su conciencia ya está sucia, porque su conciencia está carcomiéndolos de hace muchísimos años atrás, al punto de que encuentran dinero y algo que se podía solucionar sencillamente, ellos ya lo ven como un juicio de Dios. Todo lo que les está pasando siempre lo reaccionan con estrés, con miedo, con temor, y dicen, ¿qué estamos pagando? Dios nos está haciendo pagar lo que le hicimos a nuestro hermano José. Es lo que viene constantemente a sus cabezas. ¿Por qué? Porque no confiesan su pecado y no se arrepienten de él. Lo mantienen oculto. Y mantener oculto el pecado es lo peor que podemos hacer en nuestra vida. Teniendo a Dios que está con los brazos abiertos, diciéndonos, aquí estoy, hijo, arrepiéntete, pídeme perdón, levántate y comenzamos otra vez. El Señor quiere eso en nuestra vida, pero el enemigo quiere que lo mantengamos oculto y que pensemos que Dios está molestísimo con nosotros, que no quiere saber nada de nosotros. Todo lo contrario, Dios murió por nosotros sabiendo que éramos pecadores. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, cuando ellos llegan donde su papá le cuentan todo esto, abren sus otros sacos y también encuentran lo mismo. Y dicen, estamos perdidos. Y siguen mintiéndole al papá de todo lo que pasó, sobre todo con José. Ahora quieren enviar a Benjamín para rescatar a Simeón, que ha quedado preso, y su papá no quiere. ¿Por qué su papá no quiere? Porque su papá ha quedado traumado con las mentiras y con el daño y con el pecado que han hecho sus hijos contra él, mintiéndole con respecto a José. Y él no quiere soltar a Benjamín porque él ya ha quedado traumado. Él dice, es mi único hijo. Porque recuerden que él tenía un tema del favoritismo dentro de los hijos con Raquel, que lo ha cegado. Y todo esto por culpa del pecado. Y acá también vemos un lado muy importante en la vida de Jacob. Hay veces que Dios permite situaciones así de difíciles en nuestra vida. La ha permitido en la vida de Jacob. Pongámonos en las sandalias de Jacob. Dios ha permitido cosas muy difíciles. Que te cuenten que tu hijo, el favorito, que está mal eso, ha muerto, que lo despedazaron las bestias. Pero Jacob, en lugar de echar todas sus angustias al Señor y decir, bueno, el Señor reina, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre, como diría Job. Jacob ha quedado traumado. Jacob no ha podido dejar sus cargas sobre el Señor. Y ahora cuando ve a Benjamín, no quiere que salga a ningún lado. O sea, lo está sobreprotegiendo tras la pérdida de José. Y ese es un error. Un error que yo creo que es entendible. O sea, si yo pierdo a mi hija muere. Si yo tuviera otra hija, voy a estar con un temor por la muerte de mi hija. Pero no es la idea correcta. Porque nuestras cargas,
debemos echarlas al Señor, debemos entender que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y si Jacob hubiera entendido eso, que José lo ha entendido, Jacob tuviera una vida completamente distinta. ¿Se imaginan la forma en la que debe estar viviendo Jacob en este momento? Todo porque no dejó sus cargas sobre el Señor. Tenemos por un lado a los hermanos de José, que están carcomidos por el pecado y por la mentira, y por otro lado a Jacob, que no ha echado sus cargas sobre el Señor. Cargas difíciles, cargas duras. Pero si uno se arrepintiera y el otro le entregara sus cargas al Señor, la familia sería completamente distinta. Pero no es así. ¿Y qué? Por culpa de ellos, no por culpa de Dios. Por lo tanto, este capítulo es un capítulo triste, es un capítulo oscuro, es un capítulo gris, porque nos muestra la realidad y el daño que hace el pecado en nuestra vida. Por lo tanto, terminemos el devocional de esta manera. Si tienes algún pecado oculto en tu vida, confiésalo de una vez. Dale una vuelta de 180 grados a ese pecado, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, el Señor no te va a rechazar, y el Señor quiere que si hay alguien que le has hecho daño, le pidas perdón. Y se acabó, así de sencillo. Sé valiente y hazlo, porque no hacerlo te va a consumir completamente. Y si estás pasando por una situación difícil como la que pasó Jacob, échale todas tus cargas al Señor. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que vivamos de una manera libre porque tenemos libertad en Cristo. Confiesa tu pecado, échale tus cargas al Señor y vive tu vida de una manera completamente distinta a la que quizás estás viviendo hoy. Yo sé que capaz no todos los que estamos aquí presentes estamos con esas cargas, pero capaz algunos sí. Y quizás este mensaje es para ti. Por eso yo te animo el día de hoy a entregarle todas tus cargas al Señor y pedirle perdón. Espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes, de que hayan podido ver la realidad y el daño que hace el pecado en nuestras vidas. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.